Corregir este contexto actual es un problema no solo político, que es la solución, digamos, operativa, sino que es cultural. El problema más grande que tenemos es la forma en que los medios hegemónicos, esos medios que se meten en la cabeza y que se transforman en una adicción de cierta clase de gente que no mira más que un canal y no escucha más que una radio, y que desde ellos se les repite un mismo discurso aleccionador que después repiten y repiten, es lo que de alguna manera está llevando a la alienación a gran parte de nuestra población. El momento de la verdad es el momento de abrir la heladera, o de meterse la mano en el bolsillo cuando tiene que pagar las cuentas o le llega la factura de la luz. Y entonces el discurso hegemónico ya no sirve, pero sin embargo lo siguen repitiendo porque es muy difícil reconocer haberse equivocado. Es muy difícil reconocer que desde lo que se ha construido un castillo imaginativo es todo falso, es todo irreal. Te voy a hacer escuchar, porque creo que es oportuno, a José Sacristán y su versión de la revolución al revés. Él habla de España, pero como decíamos hoy, Grecia, Italia, España, Portugal y algún otro país europeo al que le fueron implantados técnicos en los gobiernos. Hay que recordar que ni bien asumió Alexis Tsipras en Grecia, le retiraron todos los euros de Grecia como castigo, ¿no? Vamos a escucharlo a José Sacristán y reflexionamos sobre eso, ¿te parece? No estamos solos. Esto que está ocurriendo no es una crisis, para mí esto es una revolución al revés. Una revolución que están ganando lo que la están ganando. Una guerra revolución, guerra al revés, ¿no? Y desde mi punto de vista o son muy ingenuos o están muy mal documentados los señores que le reprochan al señor Rajoy que no consigue sus objetivos porque no crea puestos de trabajo. Y es que no se trata de eso. Esto es una derrota. Están ganando los de siempre. Y las posibilidades de encontrar responsabilidades son numerosas. Lo difícil es encontrar inocentes, desde mi punto de vista, en todo esto. Los vigías de la izquierda estaban o dormidos, o borrachos, o comprados, o mirando para otro lado. Porque la derecha puede permitirse el lujo de cometer todos los errores, incluso todas las infracciones, todo lo que quiera. La corriente de la historia corre a su favor. La derecha puede o no ser honrada. A la izquierda no le queda más remedio. Y cuando la izquierda pierde el depósito moral que ha perdido, desde mi punto de vista, no en su totalidad, pero muy fraccionado, ahora, ¿cómo se revierte esta relación de fuerzas? No es una crisis, es una derrota. Se están imponiendo los que tienen el equivalente del tanque y el cañón, que es la cifra, que es la demostración de que no tienen contrincante. La osadía, la impunidad, la grosería incluso con la que se manifiesta la gente del gobierno es porque, entre otras cosas, saben que no tienen contrincante, que hay como una impunidad total y hay una desfachatez total. Yo confío en que esto, de un modo u otro, provoque en la izquierda una reflexión seria, en profundidad, que afile, que ahonde en la crítica y se rectifique, porque realmente esta es la evidencia de una derrota. Estamos volviendo a perder esta guerra los de siempre. Y no están equivocados. Proporcionalmente al enriquecimiento de unos es el empobrecimiento de otros. Les salen las cuentas a los que tienen hoy por hoy el poder de manejar la historia. ¿Y cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo esta cosa insolente de la demostración de fuerza que hacen unos frente a qué de los otros? Salvo, en fin, los movimientos antidesahucios, lo de Burgos, en fin, estas actitudes. Pero desde mi humilde punto de vista, la situación es
la relación de fuerzas es muy irregular y se debe, entre otras cosas, no la única por supuesto, ¿no?, al descuido de una actitud de defensa moral de una forma de entender un modelo de sociedad. Es más extenso. En un momento habla Sacristán de los políticos y dice: los políticos nos representan, pero los dice no en el sentido de que nosotros debatimos y gobernamos a través de lo que nos representan, sino que nos representan como actores de lo que somos como sociedad. Claro. Al político como emergente de una sociedad que representan. Claro, simbólicamente viene a hacer la foto de lo que es la sociedad en ese momento, digamos. Exactamente. Ahora, la pregunta para el amigo pensador es esta. En un momento cuando comenzó a hablarse de la globalización, al principio de los 90, trabajaba yo en el semanario Hoy, con un amigo que se llamaba Héctor Alberto Carricar, Tito Carricar, a quien extraño cada vez más, porque estamos llegando a lo que él predijo en aquel momento. Y analizando el tema de la globalización y la aparición de los musulmanes como un emergente violento, en un mundo donde, digamos, como en aquel momento la raza aria trató de recuperarse a sí misma, dijo, bueno, eso está pasando, pero es un emergente. En realidad vamos a una globalización en la que van a terminar las minorías, hoy muy minorías, debatiendo con tal fuerza que van a ser los dueños de un nuevo tiempo. Y nombraba a los movimientos religiosos y al feminismo, a los movimientos religiosos, al feminismo y a los pueblos originarios de América como emergentes de una situación así. Puesto sobre un escenario como para observar qué pensarías de esto que dice Sacristán y de este otro escenario que nos proponía ya en los 90 Tito Carricar. A mí me parece que son muchas las veces en que nosotros vamos y corremos atrás de lo que tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente son las manifestaciones como las que vos mencionabas recién. Yo creo que estamos ante un panorama que va a ser mucho más profundo y complejo, y es la antesala del enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. China va a dejar de hacer paraguas baratos, China va a dejar de hacer baratijas, China ya está desarrollando un plan para comenzar a liderar la alta tecnología y la inteligencia artificial. Yo agrego un renglón. Es el dueño de la mayor proporción de deuda que tiene Estados Unidos en el mundo. Total y absolutamente. Si Estados Unidos se salvó en las últimas crisis fue porque el dedo de los jerarcas chinos fue hacia arriba y no hacia abajo. Pero más allá de todo eso, el poder militar está en otro lado. Y esa dicotomía en algún momento se va a tener que resolver. Y hay un tercero en esta puja, que es Rusia, que no sabemos cómo va a jugar. Nosotros desde la orilla de toda esa historia vamos a ser inteligentes, vamos a ser vivos si seguimos lo que siempre sostuvo Perón: el único que gana en las guerras es el que no participa de ellas. Nosotros tenemos que hacer lo que más nos conviene. Nosotros tenemos que ver de mejorar nuestra propia vida, de mejorar nuestra propia identidad, de mejorar nuestra propia calidad de seres humanos. Es un mundo complejo, es un mundo complicado, es un mundo donde este tema de la posverdad, que a mí me resulta pero tan chocante. La posverdad y aparejado a eso la lawfare, ¿no? Totalmente, porque la justicia conveniente, digamos. La posverdad está amparada, porque si no, no podría existir. Si la posverdad no tuviera esa cobertura, sería insostenible.
Antes decíamos, lo único que se puede perder y que es difícil de recuperar es la credibilidad. Hoy ya no. Hoy te dicen una cosa, pero sin el más mínimo reparo, a los 2 minutos te dicen lo contrario, hasta en el mismo discurso. Bueno, ya lo veíamos. Antes fue el que apuesta al dólar pierde, después dijo alguien, el que depositó dólares recibirá dólares. El viernes nos dijeron no volvemos nunca más al Fondo Monetario y el martes salimos tomando el primer avión que había en Ezeiza. Yo creo que de alguna manera hay que volver a las bases, hay que volver a nuestra gente. Perdón, tengo que agregarlo porque Cristina tiene un pedido de desafuero y hay por lo menos 2 personas más encausadas por el dólar futuro. Sí, y ayer comenzamos otra vez a operar con dólar futuro. Sí, pero si nosotros nos ponemos del otro lado y decimos, ¿cómo se sale de esto? ¿Se sale de esto? Siempre se ha salido de esto. Como bien lo decía el cuento, refiriéndose a Maquiavelo y a Aristóteles, la historia es cíclica y esto también va a pasar. Pero para que esto pase, y para que esto pase de la mejor manera, de la manera correcta, tiene que ocurrir lo que de alguna manera ya pasó en los años 57, 58, 59, que salía de los trabajadores y salía de las segundas y de las terceras líneas del gremialismo peronista. La realidad hoy no es igual, no es la misma. Al contrario de lo que decía Marx planteaba como el motor de la historia la lucha de clases. Hoy ya no es más la lucha de clases el motor de la historia. ¿Por qué? Porque al proletario se le sumó el excluido, el que está por fuera del sistema. Hoy en día, la gente que está afuera del sistema desearía ser un proletario más. ¿Por qué? Porque es su única forma de sobrevivir. Hoy, el mundo, hoy la globalización está fabricando un planeta para la mitad de las personas que lo habitan. Es lo que decía Luis hace un rato. Tal cual, absolutamente cierto y comparto totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que plantear una política diferente, pero tiene que surgir desde abajo. Huele bajo porque abajo está la verdad. Está la verdad. Es así. Y crece desde el pie. Y claro, crece por hiladas, crece la pared y crece desde el pie. Son principios que, a pesar de parecer verdades de perogrullo, son a las que lleva la necesidad. Y yo apuesto, desgraciadamente capaz no lo llegue a ver, pero eso va a volver, y va a volver con fuerza, va a volver con convencimiento, y va a volver a transformar este mundo que estamos transitando, y va a volver a pensar y a construir un hombre, y digo hombre generalizando, hombre y mujer, no te me ofendas, Anita. No. Yo estaba con la piña preparada. Un hombre, sí, ya le vi la cara y dije, metí la pata. El hombre como género. Un hombre nuevo, un hombre mejor, una persona nueva, persona mejor, está mejor dicho. Persona está mejor, sí. Bueno, y si no usamos el genérico femenino, ¿te parece? Y una persona es femenino. Por eso, una persona. No fue mal corno, pero bueno, digo, pero en todos los aspectos. Ahora perdí la oportunidad, yo le quería dar el cierre porque pertenece a la minoría feminista. Yo les agradezco profundamente a los dos que me den la oportunidad de acompañarlos, de compartir y de decir todas estas cosas que no sé si servirán de algo, pero por lo menos a mí me sirven. Nos damos el gusto, total, el director no nos dice nada, de decir lo que se nos antoje. Anita, cierre. No. A mí hay algo que me asusta muchísimo y que yo lo vengo diciendo ya. Recuerdo que lo dije, la primera vez que lo dije fue cuando, no sé si recuerdan esa oportunidad que vino Eve al autódromo
de Concepción del Uruguay, que después estuvo en el auditorio. Yo le pregunté algo que todavía sigo pensando y que es lo que más me asusta de la realidad. ¿Cómo se hace con un joven que tiene un pensamiento de derecha? Porque si hay algo que a mí me asusta es ver a tantos pares desde esa postura, a tantos pares argumentando y fundamentando el neoliberalismo, argumentando y festejando la pobreza, y de ese lado de la vereda que me parece que un joven no debería encontrarse. Entonces digo, qué poder que han tenido los medios de comunicación en todos estos años para crear jóvenes ya con un pensamiento así. Pero, Anita, cuando un joven debería ser, a mi entender, o una joven, el que de riendas tomar, de armas tomar en estos momentos de crisis donde para mí el modelo imperante responde a una parte de la sociedad que tiene más que ver con la vejez, podríamos decir, en tanto y en cuanto a un pensamiento cerrado, un pensamiento que defiende a pocos y no a muchos, un pensamiento que excluye y no que integra, y eso es lo que me asusta. Si bien veo una población empoderada en ciertos aspectos, la falta de conciencia de clase y la falta de lucha en los jóvenes, que deberían ser los revolucionarios de hoy, es lo que más me asusta. Yo tiendo a pensar en ese sentido lo siguiente. Los 15 años es una generación, y en nuestros tiempos probablemente es más que una generación, porque el nivel de avance tecnológico, social, educativo y comunicacional, creo que ya no se mueve la generación como antes, pero supongamos que lo fuera, que fuera una generación. Y durante 15 años, al poner de resalto determinadas cosas que antes no se veían, ahora se veía la igualdad de género, el matrimonio igualitario, que me niego a decir que es un matrimonio homosexual, porque la elección sexual es una cosa y el matrimonio igualitario es otra. La asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, el reconocimiento social, digamos que el Estado haga lo que siempre hizo, pero ahora que lo diga. Claro. Porque, por ejemplo, los beneficios sociales por hijo o por matrimonio, etcétera, etcétera, siempre fueron aportes del Estado, pero lo hacían pasar como aportes empresarios. Entonces el empresario se llevaba los laureles y con el Estado no pasaba nada. Entonces empezó a surgir el mensaje hacia los negros, esos que no hacen nada, los planeros, los choriplaneros, etcétera, etcétera, generando las condiciones para que haya una opinión pública que masifique un mensaje no cierto, digamos que no es por posverdad, sino que es una verdad relativa a la discriminación, que es otra cosa, porque uno puede estar convencido de determinada idea y ese es el mensaje que han logrado meter en una parte de la sociedad, que además le queda cómodo decirlo, porque tiene tribuna. En un momento de nuestra charla hoy, yo les decía que a mí me preocupaba profundamente el tema cultural y pienso que allí está la llave de la cuestión. En un momento en nuestro país nos preocupábamos por los 180 días de clases. Lo que no nos preocupábamos es por lo que recibían los chicos como enseñanza durante esos 180 días de clase. Lo que no nos preocupamos es por analizar los planes de estudio de la primaria, de la secundaria y de la universitaria. Hoy por hoy, la mayor parte de los jóvenes a los que hacía alusión Anita hace un rato, que se han logrado recibir teniendo un título universitario, se han formado en la universidad de los 90, en una universidad individualista,
en una universidad que solo se mira al ombligo y en una universidad que de alguna manera los llevó por un camino a ellos y al país, que es el que estamos padeciendo ahora. Yo estoy convencido que, para dar un ejemplo sencillo, antes la fortaleza que tenían las organizaciones del gremialismo estudiantil eran enormes, los centros de estudiantes, la FUA, etcétera, etcétera. Hoy no existen. Bueno, pero no escucha hablar de eso. Pero no existen las entidades intermedias participativas en la sociedad. Por ¿A dónde eso está el centro comercial de Concepción del Uruguay, donde se promovió la zona franca, la instalación del INTI, el comité mixto del parque industrial, la generación la generación del cobro por estacionamiento medido? Nació también en la sede del parque. ¿Dónde está el centro comercial hoy? Tal cual. Y no es denostarlos a los dirigentes actuales, es preguntar por eso, ese contrapoder que le falta a la sociedad para representar a los que no están representados. ¿Sabés lo que pasa, Juan? Que no es un tema de voluntarismo. Vos hablas con Román Tófalo y te va a decir lo mismo que pensás vos y lo mismo que pienso yo, sí, seguramente. Totalmente. Y sin embargo, Román Tófalo no puede transformar al centro comercial porque es una persona. Como las individualidades no transforman, son los colectivos los que transforman. Por eso hay que volver a pensar en plural y no en singular. Bueno, pensemos en la audiencia y vámonos. Gracias, Rodo. Muchas gracias. Un abrazo grande.